Santo Rey y Dios sublime, haz en mí tu habitación, todo mal en mí suprime, que tesoro encuentro en ti, cuando moras tú en mí. Clamo siendo a ti, Señor, con hosanas de victoria, tributarte adoración, es mi anhelo y suma gloria, respondiendo a tu favor, canto siempre tu loor. De David, Hijo y Señor, a los tuyos en propicio, llenoso viene yo de tu gracia y beneficio. Oye el canto de tu Rey, gloria sana nuestro Rey. Amén. Muy buenas noches para todos, el Señor les bendiga ricamente en este comienzo de semana. Como siempre, estamos reunidos para estudiar nuestras raíces. En esta noche vamos a continuar con el estudio que estamos adelantando de la apología de la Confesión de Augsburgo y estaremos dando un pequeño vistazo al artículo 16 acerca del orden civil. Sean bienvenidos y como siempre oramos pidiendo la guía y la dirección del Señor. Padre amoroso, muchas gracias queremos darte por esta nueva oportunidad que tenemos para abrir tu santa palabra y aprender más de las enseñanzas de ella. Siempre nuestra confianza es que el Espíritu Santo es el guía y el maestro en el estudio de tu palabra. Asimismo, Señor, agradecemos porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos por favor a la carta a los Romanos en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos que están allí en este capítulo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás alabanza de ella? Porque es servidora de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Vamos a dejar hasta allí la lectura, aunque hay unos versos más adelante en los cuales Pablo nos está hablando acerca de la autoridad civil. Este es precisamente el tema de la clase que estaremos tratando en el estudio de esta noche. Lo que tiene que ver referente al gobierno civil. Hay toda una controversia alrededor de esto, especialmente porque no desconocemos que hay muchos gobiernos que hacen lo malo y que llevan a que muchos hermanos, inclusive en la fe,
y personas cuestionen la autoridad y la dignidad de los gobiernos. Pero vamos nosotros a enfocarnos desde lo que nos enseña la palabra de Dios. Y lo que encontramos en la carta a los Romanos en el capítulo 13 es lo que dentro de nuestra doctrina luterana conocemos como la doctrina o la teología de los dos reinos. Dios gobierna tanto en el reino espiritual como en el reino civil. En el reino espiritual por medio de su palabra y en el reino civil por medio de la espada, como dice allí en el versículo que hace unos pocos segundos acabo de leer. La espada, la que simboliza o representa mejor en lo que es el gobierno civil. Pero en la época de la Reforma, esto fue de gran controversia, especialmente porque algunas personas entendieron la Reforma como una revolución, en la cual entonces no solamente se debía sacar y corregir los abusos y los errores de la teología papista, sino que también se debía cambiar el establecimiento civil. Entre ellos, por ejemplo, Andreas Karlstadt, que fue en el comienzo uno de los seguidores de Martín Lutero, pero que poco a poco se fue fanatizando al extremo de querer llevar la reforma tan radicalmente al punto de tomar las armas para, según ellos, establecer un reino de acuerdo a los ideales bíblicos. ¿Esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Por supuesto que no. Y nosotros, como cristianos, y desde lo que nos enseña la palabra de Dios y nuestras confesiones, tenemos claro lo que es el orden civil. En este sentido, entonces, el artículo 16 de la Apología de la Confesión de Augsburgo, voy a leer algunas partes y hacer algunos comentarios como aplicaciones para que tengamos más claridad en este tema. Voy entonces a leer una primera parte que dice así: el Evangelio no da nuevas leyes en cuanto al régimen civil. Es decir, no encontramos en las palabras de Cristo ningún anuncio en los cuales Él esté pretendiendo que sus discípulos, sus seguidores, tengamos que establecer un nuevo orden civil. Y esto lo encontramos muy claro en el diálogo que nuestro Señor Jesucristo tiene con Poncio Pilato, cuando el Señor le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y eso tenemos que dejar claro, que el reino de los cielos no es la transformación del orden civil ni de las leyes, sino que manda que se obedezcan las leyes vigentes, ya sean leyes establecidas por los gentiles o por otros, y ordena que en esta obediencia ejerzamos la caridad, es decir, el amor. ¿Qué importante? Importante, número uno, porque nos dice el Evangelio no es para establecer un nuevo orden civil, es decir, leyes, normas, maneras de gobernar una nación, sino que nos manda a que nosotros, como nos dice Pablo en la carta a los Romanos, a que nos sometamos a las autoridades, porque las autoridades no fueron establecidas por la voluntad humana, sino que Dios mismo ha permitido que haya un orden civil. Y estas entonces leyes que se han establecido, se nos dice que las obedezcamos y que ejerzamos esas leyes y lo hagamos movidos por el amor cristiano. Si nosotros revisamos la generalidad de las leyes, y hago esta claridad porque habrán unas cuantas en las cuales, y más con el progresismo lamentable de hoy en día en muchos países que donde se quieren aprobar leyes que a veces van en contra de la palabra de Dios, ya eso sería otro tema, pero en su conjunto, en mayoría, las leyes siempre van en un sentido, en
mantener la justicia, la paz y la dignidad de las personas. Cuando nosotros como cristianos estamos ejerciendo esto, estamos precisamente haciendo que la vida prevalezca, que la justicia prevalezca, que la paz sea una realidad, que podamos vivir en armonía, etcétera. Todas estas cosas es lo que se nos dice también allí. Porque el Evangelio, nos dice en otra parte, no destruye las estructuras de la sociedad, ¿cierto? El Evangelio no es que quiera destruir la manera como una sociedad está establecida. En la iglesia antigua, estamos hablando del siglo IV, a finales del siglo IV, por ejemplo, Juliano el Apóstata, aquel emperador que quiso establecer nuevamente el poderío del Imperio Romano y aplastar el cristianismo de nuevo. En una de las acusaciones que hizo fue que precisamente el cristianismo era una manera de debilitar la estructura del Estado, una acusación falsa que hace este hombre que conocemos como Juliano el Apóstata. Pero tenemos claridad desde lo que nos dice el Evangelio, y por eso es muy importante ese capítulo 13 de las cartas a los romanos, que solo por razones de tiempo he leído algunos versículos, pero en los cuales Pablo dice que nos sometamos a las autoridades, porque las autoridades fueron establecidas por Dios para mantener el orden civil. Entonces nunca los cristianos estaremos en contra de la paz y del orden de un Estado. Es decir, no podemos promover una revolución o cosas por ese estilo. Porque dice en una parte la apología, porque el Evangelio no destruye las estructuras de la sociedad ni de la familia. Al contrario, las aprueba y nos manda que obedezcamos a estas instituciones como una ordenanza divina. Romanos 13, ya lo habíamos mencionado, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí está lo que hace o le da más valor a la vida cristiana. El cristiano no honra las autoridades y no obedece las leyes simplemente por el temor al castigo, sino que lo hace por razones de conciencia, por amor a su Señor que le ha salvado y por amor al prójimo. Él quiere proteger la vida de los demás, quiere y procura siempre el bien de los demás. Esa es la motivación, podríamos decir, evangélica. Siempre será la causa de la conciencia. Hoy vemos, y para esto es como para poner un ejemplo, que muchas personas cumplen a regañadientes las normas, las leyes y el orden civil solamente porque temen a ser castigados, a que les pongan un comparendo, les hagan una multa, los lleven a cárcel, sean castigados, se les quite la licencia, etcétera, etcétera. Pero en ellos no hay una motivación de conciencia. Y nuestras confesiones precisamente van hacia allá, no al castigo, sino a la conciencia del cristiano, que por amor a Dios se somete a las autoridades establecidas por Dios. ¿Cuánta enseñanza? Aquí podríamos hacer una gran aplicación hoy cuando lo que decimos, a espaldas de las autoridades la gente hace lo que quiera. Y no, el cristiano, esté solo, hayan o no hayan cámaras de vigilancia, esté o no al lado de una autoridad civil, ella siempre motivado por el amor y por una buena conciencia, como nos dice la palabra de Dios, va a querer siempre vivir ese orden, porque sabe que Dios ha permitido este orden para que la sociedad funcione de manera clara. Si sabemos que el Evangelio no da leyes para la organización civil, sino que es remisión de pecados,
y principio de vida eterna en los corazones de los creyentes. Y por otra parte, no solo aprueba las organizaciones estatales exteriores, sino también nos ordena a sujetarnos a ellas. Y allí se cita Romanos 13:1, que ya lo hemos leído. Esta parte también la quiero leer porque hay una enseñanza muy importante. Primero, porque aclara lo que es el Evangelio. El Evangelio es la remisión de los pecados y el principio de la vida eterna en los creyentes. Este es el Evangelio. Y es allí donde está la diferencia entre los dos reinos. Y que no podemos confundir, hermanos, porque allí va a estar el problema. Cuando se confunde esto, entonces vamos a querer imponer cosas y quizás vamos a obrar en la manera equivocada, en que muchos, no solo Andreas Karlstadt, como mencionamos al comienzo el caso de él, sino también de algunos fanáticos anabaptistas que en esa época pretendieron establecer según lo que ellos llamaban el reino de Dios en la tierra, la nueva Jerusalén. Y eso trajo guerras, conflictos. Por ejemplo, que es una de las escenas o de los momentos que fueron más críticos y más oscuros de la época de la Reforma, como fue la revuelta de los campesinos. Pero lamentablemente la motivación de estas personas era porque entendieron mal el mensaje de la Reforma. El mensaje de la Reforma era volver a la fuente, a la palabra de Dios, a establecer el Evangelio como la verdad de Dios, a sacar lo que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios y a sostener la enseñanza de ella. Pero ellos quisieron ir más allá y ahí es donde está el problema, y entendieron que el Evangelio era un imperativo para formar un reino civil, y entonces terminaron en unas situaciones de guerra, de muerte muy lamentables. Por esto también este artículo tiene gran vigencia para nosotros hoy. Al final del artículo se habla un poco de lo que podríamos llamar la santificación del cristiano. En el momento de la Reforma y en la teología anterior a la Reforma, se entendía la perfección cristiana, es decir, la santificación, como el desprecio a las cosas materiales. Pero lo que nosotros vemos en todo esto es que la perfección cristiana no consiste en el desprecio de las ordenanzas civiles, sino en los impulsos del corazón y en el temor de Dios y una fe grande como la de Abraham, la de David, la de Daniel, quienes con todas sus riquezas y poderío no eran menos perfectos que cualquier ermitaño. Se pensaba de que por la persona ser monje o estar en un convento o vivir una vida religiosa extrema, tenía más dignidad ante Dios que aquellos que estaban ocupados de asuntos civiles. Y es por eso que tanto la Confesión de Augsburgo como la Apología validan el hecho de que un cristiano puede ser un dirigente de una ciudad, de una nación, de un país, de un departamento, diríamos acá en Colombia, podría participar en muchas cosas porque en él no hay una restricción. No tiene que volverse un ermitaño, como dice allí, para poder vivir lo que sería la vida cristiana. Así que, hermanos, como una conclusión de la clase de hoy, viendo este artículo 16 de la Apología de la Confesión de Augsburgo, podemos concluir dos cosas. Primero, que hay una teología clara que se llama la doctrina de los dos reinos, y en ambos gobierna Dios. No podemos decir que Dios solamente gobierna en el reino espiritual por medio de su palabra, no, también por medio de la espada en el reino civil, como nos dice Romanos capítulo 13. Que por esta razón y por amor al Señor y por buena conciencia, los cristianos siempre procuramos someternos
a las autoridades establecidas por el Señor. Esta es como una primera. Y una segunda conclusión que podemos tomar en lo que respecta a la vida. Dios lo ha hecho bueno. No necesitamos ser ni ermitaños, ni tomar un estilo de vida drástico para poder tener una verdadera espiritualidad. No. El cristiano vive su fe en medio de un mundo, claro está, y no podemos negarlo. Y no es el motivo de esta clase tampoco negar que en muchos países, muchos gobernantes, se vive la corrupción plenamente, la violencia, se promueven prácticas que a veces son contrarias, pero es la oración del cristiano siempre, y en amor y en buena conciencia también, orar por sus gobernantes. Y ahí es donde es importante lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2. Hagamos oraciones, rogativas, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes, es decir, por los gobernantes. ¿Con qué fin? Para que vivamos quieta y reposadamente. Esa es la oración del cristiano. Oramos por nuestros gobernantes, por las autoridades civiles, porque añoramos que podamos vivir quieta y reposadamente en esta tierra. Que el Señor nos dirija y siempre nos dé su bendición. Amén. Muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Ruego que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos el próximo lunes, si así el Señor lo permite. Bendiciones para todos.